Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Tras la huida de más de 7.700.000 venezolanos de su país, la comunidad internacional se pregunta qué puede venir para esta nación, cómo puede haber una coalición de países para ayudar a una transición democrática. Esta fue una de las preguntas que más se escuchó durante una serie de sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y uno de los expertos que justamente indagó sobre este tema es nuestro invitado en el día de hoy. Estamos hablando del doctor Christopher Sabatini, quien es profesor de Columbia. Adicionalmente, forma parte del grupo de asesores de la Universidad de Harvard y de Human Rights Watch y es el principal investigador de Chatham House. Este es el Royal Institute para Asuntos Internacionales que se encarga de investigar todos esos puntos relevantes de las relaciones internacionales, siempre centrado en la seguridad y la paz. Muchísimas gracias, doctor Sabatini, por estar aquí con nosotros. Gracias, Gaby. Quería en primer lugar responder una de las preguntas que se hacían en ese evento y era ¿qué viene para Venezuela cuando hablamos de la respuesta internacional? Usted moderó varios debates y es una pregunta frecuente seguramente en esas investigaciones que hace sobre América Latina. ¿Cuál podría ser los puntos a tomar en cuenta? Bueno, primero tenemos que reconocer que la política de presión máxima de la administración de Trump en los Estados Unidos se ha fracasado. Las condiciones para los derechos humanos no han cambiado, la represión sigue y mientras tanto la crisis humanitaria se está empeorando. Lo notamos en lo que tú dijiste antes, la migración de los venezolanos afuera del país. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar esas condiciones? Eso depende sobre todo en el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro tiene que enseñar que estaría dispuesto a primero liberalizar la represión y también liberar los políticos, los prisioneros políticos, hay entre 200 y más prisioneros políticos, y también tiene que enseñar buena fe para preparar para una elección libre y justa para 2024. Yo creo que a partir de entonces, los Estados Unidos y muchos de los países, no solamente en Europa, pero también en América Latina, estaría dispuesta a acompañar Venezuela en esos procesos electorales y también a liberalizar, en el caso sobre todo de los Estados Unidos, las sanciones para mejorar la economía. Eso sobre todo es el gran punto que tenemos que considerar y eso depende mucho en la actitud del gobierno de Maduro y en cierta forma también la posición de la oposición, si estaría dispuesto a poco aceptar el mejoramiento de algunas concesiones si no vienen, digamos, de un golpe entero, sino entender que un proceso electoral, un proceso de cambio político, es un proceso despacio, a veces lento, quiero decir, y con muchos pasos. Ahora bien, hablando de esa actitud de Nicolás Maduro, ¿usted ve a esta persona que ha cometido crímenes, que reprime con buena fe, con incluso interés de negociar? Y si no es así, ¿qué otras herramientas puede utilizar la comunidad internacional, incluso los venezolanos, para tratar de dar un vuelco y llegar por lo menos a esas elecciones? Tienes toda la razón, Gaby. El presidente actual, Maduro, no ha enseñado nada de buena fe. Se ha metido en transacciones ilícitas, en la represión. Está claro que, bueno, lo hizo en 2018 y antes restringir los derechos electorales y los derechos humanos para mantener el poder. Y mientras tanto, se ha consolidado el poder y destruido, quebrado los derechos, el espacio político independiente y los derechos civiles y políticos. Ahora, no creo que él, bajo su propio momentum, va a liberar el país
porque sí, no es en su interés. Él no quiere dejar el poder por varias razones. Primero es que él enfrenta el problema, el desafío que puede ser enjuiciado por, no solamente por la corrupción, pero también por crímenes contra la humanidad, algo muy grave. Yo creo que por esa razón tenemos que primero ofrecer algunas garantías, no solamente a él, pero también a su círculo, su pandilla, digamos, de asesores, para que se sienten un poco seguros que pueden dejar el poder sin ser enjuiciados. Ahora, eso sí es difícil. Al mismo tiempo, hay que ofrecer algunos incentivos, porque está claro que no le importa mucho Nicolás Maduro las condiciones humanitarias en su propio país, ni siquiera la condición de los migrantes. Pero lo que debería interesarle es volver a la comunidad global. Lo vimos en Egipto cuando él hizo todo posible para abrazar a Secretary of State Kerry. Él se nota que lo que quiere más de nada de Maduro es que su régimen vuelve por lo menos a tener una relevancia en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos y en los foros internacionales. Eso sí es un incentivo. Pero mira, no soy tonto, no tengo ninguna duda que él no va a hacerlo en buena fe. Pero tenemos que intentar algo, porque lo que estamos ahora paralizados, los venezolanos están sufriendo y lo que tenemos que hacer es buscar una salida. Y eso puede ser ofrecer una oportunidad, pero no podemos entrar en esa idea como idiotas, pensando que él puede cambiar su actitud. Partiendo de la idea de que él justamente quiere legitimarse, volver a tener esa legitimidad de origen que perdió, ¿usted cree que van a haber elecciones? Porque incluso usted decía que inevitablemente venía un cambio. El tema es saber qué cambio y cómo va a ocurrir ese cambio. ¿Eso podría ser a partir de las elecciones? Bueno, todavía no tenemos fecha para las elecciones. Todavía no tenemos ninguna garantías para las elecciones. Todavía no hay una invitación a la Unión Europea o las Naciones Unidas para observar las elecciones. Sí, hay, digamos, obstáculos muy grandes para que haya no solamente elecciones justas y libres, pero elecciones por sí. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Yo creo que, mira, en el mejor de los casos, si el presidente Maduro está interesado en poder aumentar el incremento del país, acercarse a la comunidad internacional y buscar inversión internacional, tiene que tomar algunos pasos. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? No sabemos todavía, pero se nota que él puede hablar con los chinos, él puede hablar con Rusia, puede hablar con Turquía, pero la verdad es que ellos no pueden ofrecerle mucho para que Venezuela vuelva a una sede, el corazón del sistema global legítimo. Él tiene que tomar algunos pasos. No van a ser perfectos, tal vez, no sé lo que podemos esperar, pero tiene por lo menos ofrecer algunas garantías para la oposición para que participe y indicar que estaría dispuesto a, si no salir del poder, por lo menos ofrecer un tipo de pacto de convivencia, compartir el poder después de una elección. Ahora, usted hablaba de algunos incentivos y quería su posición particular sobre esa flexibilización de sanciones. En noviembre se dio un paso importante. Empresas norteamericanas comenzaron nuevamente a exportar y a explotar el petróleo venezolano. ¿Ve que esta es una buena vía para justamente provocar la negociación, que se siente en la mesa, o quizás fue apresurado? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, es un primer paso y no es perfecto. Mira, tenemos que reconocer primero que las sanciones, podemos discutir si las sanciones son todo responsable para la crisis humanitaria, no son. Tenemos que reconocer que el quebramiento de la economía pasó antes, sobre todo en 2016.
Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer que las sanciones incentivan la participación de empresas, digamos, no muy sofisticadas, empresas en países corruptas, que están trabajando bajo condiciones que les dan muchas oportunidades para la corrupción. Lo que debería pasar es abrir algunos espacios pequeños para la inversión internacional, por dos razones. Primero, porque empresas como Chevron, Eni, Repsol, ellos tienen que trabajar bajo la transparencia, bajo respeto por el Estado de Derecho, bajo el respeto por la rendición de cuentas, cosa que, por ejemplo, las empresas rusas, las empresas turcas, las empresas chinas no tienen esa obligación. Eso es muy importante porque mientras tanto que Venezuela está intentando sobrevivir bajo las sanciones, el país está, bueno, hay varias empresas y actores oscuros que están robando el país. Segundo, tenemos que reconocer que es muy importante. La democracia depende en los espacios económicos independientes, que puede generar espacio independiente civil y político, porque así es, bien, lo sabemos desde hace siglos de la democracia. Sin un sector privado, de verdad privado, no puede ser democracia. Y por esa razón, no todas las sanciones, entiendo que algunas sanciones que pueden enriquecer el régimen sin condiciones, sin la transparencia, sería fatal, sería un gran fallo. Pero una liberalización consensuada, basada en algunos principios, puede abrir espacios económicos importantes para que haya más independencia para la población venezolana del Estado. Lo vimos, por ejemplo, tomamos el caso de Cuba, debajo de 60 años de sanciones, del embargo. Lo que ha pasado es que el Estado cubano tiene más poder todavía porque controla casi todas las herramientas y los espacios económicos. Sin esos espacios, sin una economía independiente, sin una sociedad civil independiente en base de unos espacios económicos independientes, no habrá democracia. Dentro de esas conversaciones que se sostuvieron en Washington y en la ciudad de Nueva York, y usted sostiene en Londres, se hablaba de que el sector petrolero es como ese gran tren, el que moviliza todos los demás sectores, y sería fundamental la flexibilización de sanciones en ese punto para poder agilizar otros sectores. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que ese puede ser el primer motor para impulsarlo y lograr así pequeñas independencias en sectores específicos de la sociedad? Bueno, primero quiero enfatizar que esas empresas petroleras o quien que sea que están pidiendo la liberalización de las sanciones tienen una responsabilidad, no solo buscar el mejoramiento de su renta, sino su inversión, sino tienen que también empujar por las negociaciones, empujar por el Estado de Derecho, empujar por la transparencia y también empujar por los derechos humanos. Porque la verdad es que si ellos no hacen eso, su capacidad de operar, su capacidad y también su legitimidad moral sería cero. Ellos tienen que aceptar el compromiso de estar en favor de esas condiciones. Si no, no tiene sentido. Ahora, en el caso del sector petrolero, sí, es el tren, digamos, cuando 90% de las exportaciones de Venezuela dependen de la energía, está claro, todo va a depender en la energía y la inversión en el sector petrolero. Eso sí es importante, pero también tenemos que reconocer, a partir de eso, hay otros actores económicos que sí son importantes. Si el sector energético puede renovarse, puede sobrevivir y aumentarse, eso puede generar empleo en los servicios, puede generar empleo
en la infraestructura, puede generar también inversión en el sector eléctrico, puede también contribuir a una posición mucho más fuerte para cosas como la ley, los abogados. Y a partir de eso, yo creo que podemos empezar a hablar sobre un camino hacia la prosperidad y hacia la generación de empleo. Pero lamentablemente, después de 20 años de chavismo, Venezuela depende más todavía en el sector petrolero. Y lamentablemente, para arrancar la economía, hay que volver a liberalizar este sector con condiciones como mencioné. Usted aseguraba que la estrategia de máxima presión aplicada por la administración anterior de Estados Unidos había fracasado. ¿Puede establecer algunas comparaciones sobre lo que estaba allá y cómo estamos en el presente? Por ejemplo, los apoyos internacionales estaban más consolidados en ese momento, ahora están un poco más dispersos. Esto obedece a temas como el tema de Ucrania y otros intereses mundiales. ¿O esa colisión internacional permanece allí esperando que si hay una respuesta coordinada, ellos también puedan apoyar a los venezolanos? Bueno, primero hablando con diplomáticos en Europa, en el Reino Unido, en muchos países también en América Latina, la verdad es que las sanciones estadounidenses son un obstáculo. Lo hace difícil que esos países pueden empujar una coalición coherente para un cambio político. Lo hace muy difícil. Y mientras tanto, tenemos que reconocer, como tú mencionaste, Gaby, digamos, el contexto global se ha cambiado muchísimo. Tenemos ahora unos países mucho más, no quiero decir simpáticos, pero por lo menos mucho más de la izquierda en Brasil, en Chile, en Colombia, México. Algunos de ellos no van a liderar con este proceso por razones de simpatías, por razones de falta de liderazgo, no los voy a mencionar, pero al mismo tiempo en Europa, en la Unión Europea, en España, hay un cambio de actitud que antes, en 2019, hubo el sentimiento de una oportunidad de empujar, de buscar una salida con el gobierno interino de Guaidó. Eso ya se ha pasado. Y creo que los Estados Unidos y esos países, pero sobre todo están esperando a los Estados Unidos para liderar, tienen que buscar cómo se puede crear una coalición internacional, una coalición diversa, para vincular la liberalización de las sanciones con un camino hacia los derechos humanos, hacia los derechos políticos y también hacia elecciones. Sin eso, yo creo que lo que estamos viendo es un mundo paralizado. Y lo peor y lo más triste, sin acción, lo que estamos viendo es un cierto cansancio con el tema de Venezuela, que es muy triste. Es muy triste, no, es trágico, la verdad, porque después de 2019 hubo un entusiasmo, ahora se ha caído y con esa parálisis en las negociaciones, esa falta de movimiento en las elecciones favorece a Maduro. Hay que reconocer, él puede quedarse cuanto tiempo que quiere. Mientras tanto, la comunidad internacional no está movilizada, no está buscando nuevas herramientas para incentivar cambios, porque, quiero repetir, tal vez sería un poco inocente creer que el gobierno de Maduro va a cambiar por sí mismo, pero al mismo tiempo tenemos que ser realistas. Bajo las sanciones, Maduro puede quedarse allí para siempre y no están fracasando. Lo peor de los casos es que Venezuela se convierte a Cuba después de 60 años del embargo. El régimen de Castro, ahora con alguien elegido, Díaz-Canel, por dedazo, puede estar todavía allí. Tenemos que reconocer que las sanciones, si no están utilizadas como
una herramienta, pueden ser algo muy torpe y pueden solamente servir para que el régimen se consolide en el poder. Usted ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos en múltiples ocasiones. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para lograr lo que usted dice, un cambio de visión hacia Venezuela? Primero, yo creo que ellos, los congresistas, tienen que abrir nuevos canales con otros actores de la oposición. No pueden hablar solamente con los de siempre. Hay una nueva generación de líderes políticos en la oposición que deberían ser escuchados. Eso sí es difícil, porque estamos entrando en un proceso donde tienen sus contactos normales. Ellos tienen que escuchar a los venezolanos, no solamente, sobre todo a los venezolanos en el exilio, pero también a los venezolanos jóvenes que están buscando una nueva salida. Eso es el primero. El segundo es que tienen que estar dispuestos a reconocer o por lo menos debatir la eficacia de las sanciones. Y lamentablemente hasta ahora, los que están más atrás empujando las sanciones son algunos congresistas, senadores y congresistas más derechistas, que para ellos las sanciones siempre son la respuesta y no están dispuestos a por lo menos considerar qué hacer si las sanciones no funcionan. Su respuesta siempre es más sanciones, más sanciones. Y eso es muy peligroso. Como mencionaste, Gaby, yo era profesor en Colombia, ahora soy profesor en London School of Economics. Yo doy una clase a mis estudiantes y siempre les digo sobre la política, si les digo, cada política tiene que tener una hipótesis de cambio. Es decir, si hacemos esto, esto debería pasar. Con las sanciones, esta hipótesis de cambio nunca ha sido explícito en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela. Entonces, si esta hipótesis está claro, por ejemplo, la idea tal vez que en 2019 las sanciones iban a provocar unas manifestaciones sociales que puede traer la caída del gobierno o pueden generar algunas defecciones del círculo de Maduro. Eso no pasó. Entonces, cuando estamos operando con la misma hipótesis de cambio político, pero ha sido falso. Ahora, ¿qué hacemos? Tal vez respondemos con sanciones de nuevo, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad de qué puede funcionar y no seguir en el mismo camino que hasta ahora no ni siquiera ha fracasado, no ha tenido ningún tipo de éxito. Sí, refiriéndonos a ese cambio de mentalidad, escuchábamos a Tamara Tarasiuk en una de esas reuniones. Ella fue de Human Rights Watch, justamente dedicada para todo el tema de América Latina y ahora pertenece al diálogo interamericano. Proponer ese llamado puente de oro, es decir, en temas específicos, en delitos específicos que no se refieren a crímenes de lesa humanidad, hacer algún tipo de perdón a personas, por ejemplo, que hayan estado involucradas en corrupción. Este es un tema bien delicado para los venezolanos porque, bueno, se trata el tema de la justicia versus la impunidad. ¿Cómo ve usted este tipo de propuestas? Y esta puede ser entonces parte de una nueva propuesta de incentivos y de un cambio para Venezuela. Eso sí es muy delicado. Bueno, mira, bajo la Corte Internacional de Crímenes, ICC, hay algunas acusaciones, casos, indictments, de algunos oficios del gobierno de Maduro por crímenes contra la humanidad. No se puede borrar esos casos, si son enjuiciados y la decisión es que son culpables. Pero mientras tanto, hay otros casos. Hay muchas sanciones personales que tienen los Estados Unidos en contra de oficios gubernamentales en Venezuela y también de Europa y Canadá. Tenemos que buscar ese balance. Es verdad, tiene que ser una rendición de cuentas por la violación de derechos humanos. No podemos escapar esa realidad, porque esas personas que han dado los órdenes o han castigado o torturado a víctimas tienen que ser culpables, enjuiciados.
Pero, sin embargo, tenemos que encontrar un balance entre esa necesidad de la rendición de cuentas y la necesidad que tenemos que ofrecer a este gobierno algunas salidas, algunas posibilidades de salir y no pasar el resto de su vida en el cárcel. Eso siempre es el gran compromiso. No hay ninguna respuesta fácil a eso. Eso, quiero decir, depende de las víctimas, depende de las familias de las víctimas. Ellos ya están buscando justicia para esas actas injustas. Pero yo creo que tenemos que entender también que no podemos mantener esa inflexibilidad esperando a una caída del gobierno que tal vez nunca va a pasar. Tenemos que buscar unas alternativas con ese balance. No estoy diciendo que vamos a borrar todo eso y olvidárselo. No, al contrario. Pero tenemos que reconocer también que, como pasó en Sudáfrica, por ejemplo, cuando Nelson Mandela fue elegido presidente, él abrió una comisión de verdad, que no buscó enjuiciar a personas por los años terribles de apartheid, pero también está buscando la verdad. Está buscando un proceso de reparar el país, el tejido social y mirar hacia el futuro. No tengo respuestas fáciles, no pretendo que eso es algo muy simple, pero hay que entender que debería ser un balance. Sí, nadie tiene esa respuesta. Finalmente, quería su opinión con respecto a la crisis humanitaria severa que tiene Venezuela. Incluso Naciones Unidas reconoce que está por encima de la de Siria y la de Ucrania. ¿Pueden haber vías de tratar el tema humanitario independientemente de la negociación política de las elecciones, que pueda ingresar dinero y se atienda justamente el tema de salud, de alimentación de los venezolanos que siguen huyendo desesperadamente del país? Eso tiene que pasar, pero al mismo tiempo tenemos que asegurar que cualquier recursos que da la comunidad internacional a Venezuela no van a caer en las manos del gobierno para ser utilizados para la corrupción o el clientelismo para apoyar sus apoyantes. Eso es el gran desafío internacionalmente ahora. Ahora, lo que hemos visto es que a pesar de que en noviembre, en las negociaciones, el gobierno y la oposición anunció que había llegado a un acuerdo sobre 3.000 millones de dólares para ser descongelados, para ser utilizados en Venezuela, por razones de sobre-compliance. Esos bancos, la mayoría, no quisieron liberar esos fondos. Y entonces estamos todavía esperando esos fondos. Tenemos que hacer varias cosas. Sí, hay una necesidad muy grande que haya ayuda humanitaria independiente y aparte del control del gobierno. Segundo, tenemos que asegurar, dado las condiciones horribles de malnutrición, de la falta de esas escuelas, el quebramiento de la educación, tenemos que asegurar que esos fondos son suficientes. Pero lo que pasa también es la ayuda humanitaria es un band-aid. La verdad es que tenemos que reconocer también las razones por las cuales la economía está en tantas malas condiciones. Y tenemos que reconocer que las políticas económicas de ese régimen han sido horribles, han sido un fracaso. Pero también tenemos que reconocer que las sanciones están ofreciendo pocas oportunidades y está también dando desincentivos para la inversión de grupos humanitarios y también para generar empleo sostenible en el país. Pero sí, la ayuda humanitaria en Venezuela es importantísimo. Muchísimas gracias, doctor Sabatini, por todas estas conclusiones y no nos olvide, siga con esas investigaciones profundas sobre lo que pasa en mi país. Gracias, Gaby.
Son las declaraciones de Christopher Sabatini, quien fue profesor de Columbia, adicionalmente de las asesorías en la Universidad de Harvard en Human Rights Watch y perteneciente al Chatham House, una institución que justamente busca preservar la seguridad y la paz mundial. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.